Para empezar, quiero que tengan papel, lápiz y su Tanaj a la mano. En el caso de un servidor, yo no puedo reprimir todo lo que sea bendición o lo que pueda ser de gran bendición para tu vida. Yo no puedo detener todo lo que puede ser de gran bendición para las vidas de cada uno de mis amados Sajín. Ya yo de la Keilah Gozo y Paz local, mundial y de otros Kadoshim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Ahora, desde el principio el Eterno ha querido tener comunicación, porque comunión ya existía con Adán, comunicación. Entonces desde el principio el Eterno ha querido tener comunicación con nosotros y nosotros sobre todo con Él. Hay que hablar en el espíritu y no en el entendimiento muchas veces. Y eso es algo muy importante que quiero aclarar en esta bella mañana, en la gran fiesta de Shavuot. Hay que hablar muchas veces con el Eterno, con el Espíritu, en el Espíritu, y no hablar solamente con el entendimiento. Las personas que hablan solamente con el entendimiento, la experiencia que yo tengo de ministrar, gracias al Eterno, miles de almas, y yo diría miles de almas, es que las personas que solamente han orado con el entendimiento sí crecen espiritualmente, pero debemos de experimentar todos aquí lo que es hablar en el Espíritu. Ahora, nunca he estado en contra de las lenguas genuinas de los Kadoshim. Eso es algo que quiero aclarar en esta preciosa mañana de Shavuot. Yo nunca he estado en contra de las lenguas genuinas de los Kadoshim de Yahweh. Yo no soy nadie para estorbar la obra de Elohim. No somos nadie para estorbar la obra de nuestro Elohim. Sin embargo, yo considero prudente ministrarles con la Tanaj todo esto, que es a veces polémico, para aclarar muchas dudas de los hermanos que son nuevos y de los que ya tienen tiempo acá en esta congregación y de las hermanitas que son nuevas y que ya tienen tiempo también en esta congregación. Recuerdo a todos que somos Meshihim, somos mesiánicos. Nosotros creemos en Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, creemos en las manifestaciones del Ruach HaKodesh, creemos en el arrepentimiento y la salvación por medio del sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach en el madero, creemos que por su sangre Él nos compró. Entonces guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, estamos en la gran fiesta de Shavuot, aleluya, la fiesta de las semanas. Aceptamos todos los pactos porque están en la Tanaj y lo hacemos todo con amor. Ahora, no importa la crítica de los que no vayan a entender este tema. Me refiero a gente que es ajena, digamos, a la Tanaj y que se comporta de una manera pecadora. Entonces no me importa la crítica de los que no entienden estas cosas, porque estas cosas se disciernen solamente con el Espíritu. Y una persona que miente, que hace fraudes, que esto y que el otro, no puede entender estas cosas, ni las va a entender. Voy a iniciar con una reflexión, y esta es muy importante. Conozco personas, tengo conocidos míos, que saben 5 idiomas. Saben, por ejemplo, español, lógico, inglés, hablan francés, hablan alemán, inclusive italiano, o hablan otros idiomas, otros 5 idiomas diferentes. O sea, conozco personas que hablan, por ejemplo, catalán, vasco, y que hablan español al mismo tiempo, etcétera, etcétera, que hablan portugués, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es esta, y no contesten, amada Keilah. Estas personas que hablan 5 idiomas están bautizadas, para que se entienda, con el don de lenguas del Ruach HaKodesh. Estas personas están bautizadas, recibieron Tevilá, es una pregunta, por parte del Ruach HaKodesh para hablar o tener el don de lenguas. Ellos son goyim, ellos no guardan la Torah, ellos no guardan el Shabbat. Muchos de ellos fornican y adulteran, me consta. Muchos de ellos no llevan sus negocios limpiamente, etcétera, etcétera. En pocas palabras, no guardan Torah, ni siquiera creen en el Eterno, muchos. Y hablan 10 idiomas otros que conozco.
Entonces ni siquiera guardan Torah, pero ni siquiera creen en el Eterno. Otros son totalmente entregados al pecado. Entonces, ¿qué es esto de que conozcan 5 idiomas, pueden hablar 5 idiomas o 10 idiomas? Eso se llama conocimiento y se llama entendimiento. Entonces, esos idiomas los adquirieron por estudiar o por irse a vivir, por ejemplo, a Inglaterra, a Londres, y aprendieron el inglés británico, o fueron a Estados Unidos y aprendieron el inglés que es de Estados Unidos, que es diferente, o fueron a Francia y aprendieron francés, o tomaron un curso. Y el Eterno ha bendecido a la humanidad con una gran cantidad de talentos. Pero las mismas personas han puesto su empeño y han estudiado esos idiomas, pero no quiere decir que tengan para nada el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh. Tú le has conocido como Espíritu Santo, tú que eres nuevecito, pero es el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Ahora, hay 2 puntos importantes que quiero aclarar, amada Kehilá local y mundial, y todos los amados ahí, y amigos y amigas que nos estén viendo y escuchando después. Una cosa es orar en el Espíritu y otra cosa es orar con el entendimiento. Eso dice la Tanaj y lo especifica muy bien Rab Shaul, quien estaba lleno del Ruach HaKodesh. Orar en el Espíritu es ser movido por el Ruach HaKodesh para orar. Y orar con el entendimiento, ahí interviene muchas veces nuestra voluntad. Por eso quise hablar ayer acerca del corazón, que el Eterno lo puso para sentir, y en el alma está la voluntad para hacer las cosas, y el cuerpo lo puso, nuestro ser. Cuando decimos que adoramos al Eterno con todo nuestro ser, es para exaltarle, etc. Entonces, una cosa es orar en el Espíritu, y eso es ser movido por el Ruach HaKodesh, y otra cosa es orar con el entendimiento, y ahí depende mucho nuestra propia voluntad. La mayoría de gente que dice tener lenguas o don de lenguas balbucean por emoción. Ni siquiera tiene que ver con el punto número 1 de orar en el Espíritu, y ni siquiera tiene que ver con orar con el entendimiento. Repito, muchas personas solamente balbucean y repiten solamente 3 palabras y las vuelven a repetir, y entonces esas personas ni siquiera están en el punto número 1, que es orar en el Espíritu, que es ser movido por el Ruach HaKodesh, y ni siquiera tampoco es con el entendimiento. Para decir, por ejemplo, lengua o lenguaje, en hebreo nosotros decimos lashon, pero lashon significa, en el caso de la lashon HaKodesh, la lengua santa, para que se entienda, el hebreo, el ibrit. La lashon hara, la lengua de serpiente, la lengua viperina, pero también lashon se refiere al órgano como tal de la lengua. Y generalmente para referirse a otros idiomas se dice safá o safot, en plural. Entonces, generalmente es así. Para referirnos a la lengua santa, para que se entienda el hebreo, decimos lashon hakodesh. Y para el chisme, lo que es la lengua de serpiente, de la difamación y demás, es lashon hara. Hemos aprendido hara, de hacer el mal, la inclinación a hacer el mal. Bueno, ahora, quiero seguir con este punto. El hebreo es la lengua escogida por Elohim para transmitir su mensaje a su pueblo. El hebreo es la lengua, y fíjense que no dije idioma, sino dije la lengua escogida por Elohim para transmitir su mensaje a su pueblo. Y repito, es la lashon hakodesh, el ibrit. Por eso Rab Shaul decía, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Shaulo, Shaulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan ello? Entonces decía en lengua hebrea. Ahora, podíamos decir hasta cierto punto que para referirnos al hebreo es lashon, y para referirnos a cualquier otro idioma sería safá o safot y de idiomas. Bueno, yo dije hace un par de semanas que cuando podíamos traer un electroencefalograma, ¿verdad? Un aparato para sacar el electroencefalograma, gráficas de lo que está sucediendo en el lóbulo frontal,
Y si ponemos a una persona que dice hablar en lenguas, pongan mucha atención en los términos que voy utilizando, amados Sahim, que dice hablar en lenguas, tan solo se movería un poco el trazo del encefalograma, no daría las ondas que normalmente se dan cuando se está mencionando un idioma o otra lengua, pero en el caso de idiomas. Entonces, eso lo sostengo, eso lo seguiré sosteniendo porque eso es una realidad, tanto espiritual como física, tangible, en ver un trazo de encefalograma. Y decía yo que casi no hay trazo porque las cosas se dan por emoción. Y cuando las cosas se dan por emoción, el trazo del encefalograma es muy pequeño. Apenas, no imperceptible, pero sí es muy pequeño. Ahora, las lenguas espirituales no suceden en la mente, sino en el espíritu. Cuando tú y yo estamos ahorita, yo les estoy ministrando en español, o cuando hemos tenido a Jim que me hacen el favor de traducirme, ellos no lo están haciendo en el espíritu, ellos lo están haciendo con su mente. Es decir, yo había dicho que hay dos tipos, ser movidos por el Ruach HaKodesh o ser movidos por el entendimiento. Entonces, en este momento yo estoy hablando en español y entonces no estoy hablando en el espíritu, sino estoy hablando con el entendimiento. Yo estoy pensando antes qué palabras voy a utilizar. Y eso a veces es tan rápido para ti y para mí. Bendito es el Abacados. Bueno, entonces, si se habla lenguas, ahorita vamos a entrar ya de lleno al tema, si se habla lenguas, el destinatario, porque quiero decir esto, sí hay lenguas espirituales, ¿cómo de que no? Sí lo hay porque lo dice la Tanaj. El destinatario no es una persona cualquiera, no es ni siquiera un hermano o el Roe o un ag de ministerios, no. El destinatario, cuando alguien habla lenguas, es el mismo Elohim, porque es movido por el Ruach HaKodesh. Entonces ya vamos discerniendo, ya vamos separando. Entonces las lenguas espirituales no suceden en la mente, sino en el espíritu, y eso va más allá que el raciocinio. Y el destinatario no es un hombre, o sea, un ser humano, aunque sea creyente. El destinatario es el mismo Elohim. Ahora, la idea es, nosotros nos comunicamos de manera, por así decirlo, cuando se hablan lenguas, nos comunicamos de manera no conceptual con Elohim. Es decir, no en lo común, se sale de lo común, porque por eso es espiritual. Las cosas espirituales se han de discernir con el espíritu, dice Rav Shaul. Entonces nosotros nos comunicamos de manera no conceptual con Elohim. Si yo le digo a nuestro Elohim, Abba Kadosh, yo te amo mucho, es verdad, lo estoy haciendo con el entendimiento, pero en un momento dado de adoración, y no es un éxtasis, sino eso, y pudiéramos decir que puede ser un éxtasis, pero muchas veces lo confunden las personas con cosas satánicas y eso no tiene nada que ver, al menos que la persona esté en pecado. Recuerden, por los frutos los conoceréis. Una persona que me dice que habla en lenguas y sus frutos dicen otra cosa, es decir, vive en pecado, no hay por qué creerle. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir por tercera vez, amada Kehilá, nos comunicamos de una manera no conceptual con Elohim, porque Él es el Todopoderoso, Él no habita en esta dimensión. Ahora, la bendita Tanaj nos deja claro que, o sea, la Biblia, para los nuevecitos, la Tanaj, que es edificación privada hablar en lenguas. No es para el público, no es para la Kehilá, no es para que si yo tengo una reunión con los ancianos, hablar en lenguas, o una reunión con el amado grupo de Jalel. No, la Tanaj especifica que es para edificación privada. No es para lucirse, no es para enorgullecerse si alguien habla lenguas en ese momento, que lo toque el Eterno. Ahora, la lengua que se hable, o las lenguas que se hablen, sin interpretación, que no haya interpretación, entonces solo sirven para la edificación personal. Entonces todo ocurre en el espíritu, no ocurre en la mente, no ocurre en el raciocinio. Y hay quien sataniza todo y dice, no es así,
todas las lenguas son satánicas. No, porque entonces estaríamos igual que los fariseos y los saduceos de aquel tiempo, y vamos a ir para allá, donde a Yahshua le dijeron que tenía demonios y con el poder de Belcebú, Yahshua Mashiach le reprenda, podía expulsar a los demonios. Entonces podemos caer en una blasfemia contra el Ruach HaKodesh y no queremos hacerlo, menos yo. Entonces, el hablar lenguas no es para hablar con los otros, es para hablar con Elohim. No es para lucirse, no es para interrumpir un culto como este y de repente empezar y levantarse y dizque profetizar, no. Todo eso está mal. Ahora, podemos decir que es una devoción personal, si gustan anotarlo, es una devoción personal, es algo que nace a hacerlo. Y cuando nosotros nos comunicamos con Elohim en un idioma X o Z, ahorita voy a explicar con cuidado, entonces salimos edificados. Y eso no lo digo yo, lo dice la Tanaj, lo dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces existe la devoción espiritual, pero es una devoción personal. Y salimos muy edificados porque hemos hablado con Elohim. Le hemos dicho cuánto le amamos, cuánto le adoramos, a veces sin entenderlo. Tú y yo estamos acostumbrados, y lo he hecho muchas veces en varios temas acá, la creación y la ciencia, por ejemplo, esos temas están en la página de internet y en el canal de YouTube Shalom 132, gozoypaz.mx, la página, y he ministrado que estamos en la tercera dimensión, ancho, largo y profundo, pero el Eterno no habita en esta dimensión, Él habita todas las dimensiones, y esto no quiere decir que sea cabalístico lo que yo estoy ministrando, todo está en la bendita Tanaj. Entonces, una cosa es la devoción personal y otras son las actividades colectivas que tenemos dentro de la Kehilá. Y lo pueden anotar, otras son las cosas colectivas. Por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo para una faena fuera de Shabbat. Vamos a ponernos de acuerdo para ensayar con la Halel. En esas actividades colectivas no se va a hablar en lenguas porque se está hablando a los hombres y las lenguas son para hablar con Elohim exclusivamente. Ahora, como punto número 3, son cosas no comprensibles. He ministrado muchas veces esto y lo voy a hacer otra vez en esta forma. ¿Cómo explicas que aquí está la ley de la gravedad? Perdóname que utilice ese mismo, hay tantos ejemplos que se pueden dar, y no la vemos hasta que ocurre algo. Si yo dejo caer este Kleenex, este papel, entonces vimos que actuó la gravedad, es decir, jaló hacia la tierra el papel. Pero ¿acaso vimos la gravedad? ¿La vemos la gravedad? ¿Dónde está la gravedad? Muéstramela. No la vamos a ver, pero existe. Y existe hasta que algo es tangible y entonces el papel vemos que cae o cualquier otro objeto. Ahora, entonces repito esto porque si es importante, está la devoción personal para hablar con Elohim, otras son las actividades colectivas. Y son cosas no comprensibles, amados hermanos, amados ahí. Son cosas no comprensibles. No busques entender al 100% todo, porque si no entendemos muchas cosas de la Torah y queremos, el problema es si se quiere tratar de dar una explicación, vamos a errar, porque vamos a convertir lo divino en lo humano. Y hay cosas que no vamos a poder comprender hasta la fecha. Hasta la fecha, muchos científicos y muy bien dotados de mucha sabiduría no entienden muchas cosas. Te pueden explicar cómo se dan las transmisiones de radio. Y yo sobre eso expliqué. ¿Cómo es posible que sale mi voz y sí se escucha mi voz, pero atrás de mi voz está mi espíritu, mi alma, que está transmitiendo algo? Y la persona puede sentir algo. Entonces no solamente está escuchando el sonido de mi voz, sino está escuchando algo espiritual. ¿Cómo explicamos eso? Que te lo explique un científico de radio, o alguien matemático o físico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí está también un don que se llama profecía, y ahorita voy a ir desglosando. La profecía se refiere solo a las lenguas en público, porque es para comprensión de los oyentes. Va a ser para comprensión de los oyentes. Entonces, estas lenguas en profecía, si alguien habla español, entonces va a hablar en español. Si alguien habla en inglés y hay un público que habla inglés, entonces va a hablar en inglés y va a lanzar la profecía. Entonces, la profecía no se da
en lenguas de misterios, porque los misterios solamente esos son para Elohim. No sé si estoy quedando claro. Entonces, la profecía se refiere, por ejemplo, en el caso de lenguas, bueno, si hay un grupo que habla italiano, se va a hablar en italiano, no se va a hablar en portugués o en alemán porque nadie va a entender y entonces nadie va a ser edificado. Entonces la profecía es para comprensión y edificación de los oyentes. Entonces, por lo tanto, no puede darse en una lengua que no conozcan los que están recibiendo ese mensaje. Orar en lenguas es orar en el espíritu en lugar de con el intelecto. Orar en lenguas es orar en el espíritu en lugar de con el intelecto. Eso es muy importante que lo anote. Entonces, si alguien ora en lenguas, es orar en el espíritu en lugar de orar con el intelecto. Lo que pasa está que en el mesianismo muchos se olvidan de que lo que mueve todo es el Ruach HaKodesh. Quien mueve todo es el Ruach HaKodesh de Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. Y si no está presente el Ruach HaKodesh, no hay libertad. Eso dice la Tanaj. Porque no está presente Yahshua. Y Yahshua es el que nos libertó. Ahora, no debe haber, 1, histeria. 2, no debe haber emocionalismo. 3, no debe haber cosas anormales como los temblores incontrolables, porque eso no viene de parte del Ruach HaKodesh. Porque no es para lucirse. Entonces tú has visto, por ejemplo, probablemente, que alguien empieza a hablar en lenguas, y vamos a ver si son lenguas verdaderas o son supuestas, y entonces empiezan a temblar. No, eso no viene de parte de Elohim, porque Elohim es Shalom, Elohim da paz. Puede haber lenguaje, y ahí es donde quiero entrar, lenguaje corporal con las manos. Si estamos hablando en lenguas y yo levanto mis manos y le digo cuánto te adoro, estoy utilizando mis lenguas también como un lenguaje. Puede haber lenguaje en la expresión de mi rostro, en la expresión de los músculos de mi cara, de decirle cuánto te amo. Y si empieza uno a llorar, porque el Ruach HaKodesh se derrama más fuerte, ¿cuánto más va a ser la expresión que yo dé con las manos y con la cara y con todo mi cuerpo? Por eso ministré ayer el corazón para sentir, el alma para hacer la voluntad, digamos. Y por eso ministré ayer, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Bueno, entonces el lenguaje corporal también tiene mucho que ver en las lenguas, incluyendo las manos, ¿por qué no? Los pies, las piernas, la cara, o bien empezar inclusive a danzar. Nosotros somos mesiánicos, entonces obedecemos lo que dice el Ruach HaKodesh a través desde Bereshit, todos los varones que escribieron la bendita Tanaj, la bendita Torah, y dice que exaltemos a Yahweh con aplausos, y dice que lo exaltemos con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes, que lo exaltemos con danza. Entonces esto no es una secta, no somos cristianos, somos mesiánicos, creemos en los dones de Ruach HaKodesh, en plenitud. Y si alguien quiere cortarle a un don, entonces ya le está quitando y agregando a la Tanaj y está cayendo en maldición. Eso dice la Tanaj, no lo digo yo. Pero todo debe de ser supervisado por alguien que sepa más y que pueda, y que sobre todo tenga el bautismo, el tevilá del Ruach HaKodesh para decir, esto sí es, esto no es, esto sí es verídico, esto no. Porque hay discernimiento. Y hay discernimiento de espíritus y entonces es otro don. Ahora, debe de haber una conducta discreta cuando se habla en lenguas, porque si hay una conducta fanática, entonces la persona es una histérica, tiene emocionalismo, hace cosas anormales como los temblores, incontrolables y demás, y entonces eso indica que tiene un trastorno de la personalidad, y para eso tú ya tienes varios temas de la psicología en la Torah y demás, tantos temas. Entonces, debe de haber una conducta discreta cuando la persona habla en lenguas o lenguas, y no debe ser un fanático, o sea, no debe de haber fanatismo. Se conoce si las personas son
hipócrita se conoce si las personas son religiosas o mucho, muy religiosas. Y ya yo había ministrado con ustedes, amados Aguín, aquí y allá, que generalmente esas personas son las más hipócritas y las más traidoras. Ahora, hace mucho tiempo ya como mesiánicos, como Meshijim, yo vine también un Shabbat, pero fue ese Shabbat semanal, en la mañana, y dije, ¿quién habla en lenguas? Yo mencioné esto. Y entonces se separó un grupo como de 20 personas y yo hablo en lenguas. Perfecto. Y entonces los separé. Vamos a orar en español y después nos vamos en el hebreo, lo poco de hebreo que sabemos, porque no lo dominamos, lógico, y después nos vamos a las lenguas. Tú te dirás a la lengua que te dio el Eterno. Les dije así. De 20 personas solamente 2 fueron auténticas. De 20 personas 2 fueron auténticas. ¿Qué pasó con las otras 18? Al decirles, no, lo que tú estás haciendo, tienes un problema de personalidad grave y si tú quieres déjame ayudarte, te puedo ayudar, el Eterno te puede ayudar, pero estás cayendo en una histeria, en un emocionalismo, estás teniendo un fanatismo, hay algo, tienes un trastorno de personalidad. En lugar de aceptar la edificación, se enojaron conmigo y se fueron. Entonces, la idea es esta, no porque se te diga algo, esto no es así, se hace así, según la Tanaj. Entonces hay mucho de fanatismo en todo esto y recordemos otra vez las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach, por los frutos los conoceréis. Es una persona kadosh que no da problemas, que es de bendición, que es de edificación para la Kejilá, que no hace la Shon Hara, etc. Entonces sería bueno revisar si es realmente lenguas lo que está hablando. Ahora, muchos han confundido una cita que yo les voy a dar con lenguas. Es decir, el propósito de las lenguas, porque una cosa, permítame ir por partes, porque una cosa es hablar lenguas y otra es el don de lenguas. Una cosa es hablar lenguas y otra cosa es el don de lenguas. Eso está claramente escrito en la Tanaj. Vamos por favor a Isaías, por favor, amada Kehilá, Isaías 28, vamos para allá. Y vamos a buscar el verso 11 y el verso 12. Y muchos en el cristianismo, y por favor, si tú eres cristiano, no estás viendo, no te ofendas, es para que tú aprendas. Y muchos tienen ya muchos dones, o el Eterno les ha bendecido porque los va a traer al conocimiento de la Torah. Y tú dirás, pero ¿cómo? ¿Puede ser eso posible? Para el Eterno nada es imposible. Él hizo Tevilá, es decir, le dio ese Tevilá de Ruach HaKodesh a Cornelio. Y Cornelio apenas iba a recibir el mensaje de Kefas. ¿Recuerdan? Era un hombre piadoso, pero no era un hombre conocedor de la Torah. Ni siquiera estaba circuncidado, ni siquiera muchas cosas, etcétera. Eso ya lo ministré en el libro de los Hechos. Entonces, en Isaías 28, verso 11 y 12, muchos de las iglesias cristianas han utilizado estos versos para decir, miren, ahí está el don de lenguas. Dice así 28:11, ¿lo tienen? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces muchos pastores cristianos dicen a sus congregantes, miren, ese es el don de lenguas. Si tú empiezas a hacer cosas tartamudas, te está dando el don de lenguas, el Espíritu Santo, así dicen ellos. Pero no, aquí se está refiriendo a una lengua extraña, la lengua de los asirios, que vendrían a hacer juicio de parte del Eterno contra el reino de Israel, que no habían querido obedecer los mandatos de Yahweh. Por eso dice el verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y a este el refrigerio, mas no quisieron oír. Es decir, el Eterno es nuestro shalom, es nuestro reposo, es bendición, es prosperidad en todo, empezando por la espiritual, en el alma, en el cuerpo, en los negocios fuera de Shabbat. Pero aquí dice claramente, mas no quisieron oír. Entonces, Isaías 28, versos 11 y 12 no se está refiriendo a ningún don de lenguas o hablar en lenguas. Se está refiriendo que vendrían los asirios con una lengua que no conocerían, la lengua de los asirios, y entonces amedrentarían y darían mucho daño al reino de Israel. ¿Quién entendió? Ahora,
De que es una edificación refrescante, eso sí es una edificación refrescante, estar en la Torah, estar en Yahshua. Por eso aquí lo dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y a este es el refrigerio. Pero no quisieron. Es decir, el refrigerio para nosotros es, como dice Kefas en el libro de los Hechos, es cumplir la bendita Torah. Aleluya, eso sí que es una edificación refrescante, como lo estamos sintiendo ahora. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, no vamos para allá, eso ya te lo sabes hasta de memoria. Recordemos que no fue en ningún aposento alto, sino fue en el Bet Hamikdash, en el templo de Jerusalén. Entonces, el hablar en lenguas ahí fue un llamado para arrepentimiento. Y no lo digo yo, tú lo sabes. Empezaron a hablar en medo, en persa, etcétera, y entendieron claramente los judíos que sabían hebreo y que sabían la lengua donde habían nacido, porque ya había habido exilio lógico. Y entonces ellos entendieron y un varón dijo, ¿qué haremos entonces, hermanos? Y Kefas dijo, arrepentíos y cada uno reciba tevilá, bautizo, tevilá, en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, tiene que haber un propósito de las lenguas. En Isaías 28, el propósito de una lengua extraña era traer juicio a Israel. La edificación refrescante existe, pero en Yahshua, no que nos venga alguien a causar problemas. Y en el libro de los Hechos tenía un propósito las lenguas, los idiomas en este caso, un llamado al arrepentimiento. Ahora, vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 8 y verso 26. Y les pido paciencia porque todavía el tema apenas está iniciando. Hay muchas cosas que aclarar. En Romanos 8, en el verso 25 dice lo siguiente. No sé si lo tengan, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces no vemos. Nosotros no hemos visto a Yahshua nunca, pero sabemos que existe y que Él murió y que Él viene. Él viene por nosotros. Bendito Yahshua Mashiach, y que iremos hacia Jerusalén. Cada una de las profecías se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. El verso 26, y de igual manera el Ruaj HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruaj mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, muchos se han atrevido a decir, esto no es lenguas, esto son gemidos indecibles. Permítanme hacer una aclaración como mesianos creyentes en Yahshua Mashiach, creyentes en la Torah, creyentes en todos los pactos. Esto es parte de, claro que sí, porque se está hablando al Eterno, no se está hablando a los hombres. Y entonces podemos decir que gran parte, yo diría no parte, sino gran parte, aquí en el verso 26, es hablar lenguas. Y dice así, y de igual manera, el Ruaj HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruaj HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cómo? Nos toma Él, así como Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, quiera poseer a las personas rebeldes y las posee. El Ruaj HaKodesh somos posesión de Yahshua Mashiach, porque Él nos compró. Él nos redimió con su sangre y pertenecemos a Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, y utiliza su soplo para que nosotros podamos interceder. Y entonces gran parte de hablar lenguas, no dije idiomas, lenguas, ahorita hago la aclaración, aquí lo tienes tú. Y entonces, por ejemplo, tú puedes empezar a orar en español y sientes algo especial, no es emoción ni fanatismo ni empezar a temblar, eso es para los que no conocen a Elohim. Y entonces empiezas a hablar algo que no comprendes, ni tú ni yo lo comprendemos, pero es real. O si quieres, le quitamos este verso, pero entonces caeremos en maldición. No podemos quitar este verso. Y muchos han dicho, no, eso no es hablar en lengua, esos son gemidos. Interviene el lenguaje ahí. Ahorita explico, porque yo decía que el lenguaje no nada más es la lengua, sino lo corporal. Vamos a suponer que una persona perdió la lengua, el órgano, la lashon, por un accidente.
¿Acaso no podrá hablar en lenguas según la Tanaj? Recuerden que el lenguaje también es corporal. El lenguaje corporal, y del cual algún día, si ustedes, el Eterno lo permite en primer lugar, ustedes tienen gusto, les hablaré de cómo es el lenguaje corporal y cómo interpretar el lenguaje corporal. Ahora, vamos a Marcos, por favor, vamos a Marcos, en el capítulo 16, si tú ya conoces, Marcos 16. Recuerda que ya hemos pasado un buen tiempo ministrando Torah. Todas las parashot, las haftarot, los profetas, parte de los salmos, el libro de Reyes, el libro de Job, el segundo libro de Reyes, el libro de Ruth, la Megilá de Esther, todo lo que es el Brit Hadashah prácticamente, estamos terminando el libro de los Hechos. Se te ha ministrado mucho. Ahora, a ser más maduros, dejar de tomar leche y comer algo más sólido. Marcos 16, cuando tengan Marcos 16, me dicen un amén, en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Lo quitamos? Ese no es un verso agregado, ese es un verso que aparece en el original. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, a mí me ha tocado, bendito Yahshua Mashiach, echar fuera demonios a las personas y que vuelvan a la cordura. Pero es Yahshua Mashiach el que liberta. Y me ha tocado hablar lenguas. Y esto yo sé que va a caer como un balde de agua fría para muchos, pero hay que hablar con la verdad y es tiempo de que te vayas despejando y de que permitamos que el Ruach HaKodesh haga su obra en nosotros. Porque muchas veces por miedo o porque no se conocen las cosas o tal vez porque no andas bien en santidad, entonces piensas que todo es satanismo o todo es pecado. No, aquí dice que hablaban nuevas lenguas. Ahora, que esto nada más fue para la época apostólica, vamos a aclarar eso, porque muchos dicen, bueno, eso sí sucedió, pero solamente para la época de los apóstoles. ¿Y acaso no hay necesidad de echar fuera demonios actualmente y ahora más? ¿Acaso no podemos adorar a Yahweh en el Espíritu ahora más que se acerca su venida? Bendito Yahshua Mashiach. Entonces tenemos que comprender que no somos cristianos, somos mesiánicos. Y tú que eres cristiano, no te sientas ofendido, te estamos hablando, yo te estoy hablando con la verdad. Este verso lo dijo Yahshua, no lo escribió, lo dijo Yahshua HaMashiach. Yahshua es el Rey de la gloria, es el Rey del esplendor, Él es el Todopoderoso, el Aleph Taf. Entonces esto no puede ser mentira. Vamos por favor a Hechos, en el libro de los Hechos, que por cierto estamos estudiando, Hechos 19, en el verso 6. Y vuelvo a repetir, ¿acaso esto entonces fue nada más para la época de los Shaliachim, de los apóstoles? Vamos a aclarar todo esto. Hechos 19, verso 6. ¿Lo tienen? Y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Todos, por favor, el 6, amén. Ahora, vamos a ir aclarando, recuerden, apenas vamos empezando, vamos a la carta de Judas, y esa carta de Judas está ya desde hace mucho tiempo en la página de internet www.gozoypaz.mx. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Estás gozoso? Yo estoy muy gozoso. Tal vez estamos un poco cansados, pero estamos gozosos. Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra fe que es grande, que es Kadosh, orando en el Ruach HaKodesh. ¿Cómo es eso? Por favor, todos el 20 fuerte y con gozo, amén. Orando en el Ruach HaKodesh, por favor, orando en el Ruach HaKodesh. Si ya vimos que el Ruach HaKodesh es que nos ayuda, porque nosotros no sabemos cómo pedir, y nos ayuda, y entonces con gemidos indecibles es eso, lenguas. Vuelvo a repetir, muchos se han encajonado, es que hay miles de denominaciones cristianas, y vuelvo a repetir por tercera vez, no te sientas ofendido si eres cristiano. Ven a la verdad, que es la Torah de Yahshua Mashiach, porque todo esto fue escrito por judíos, guardadores del Shabbat, guardadores de los pactos, guardadores de la circuncisión,
festejadores, valga la redundancia, de las fiestas, como esta fiesta que es Shavuot. Todo tiene que ver con Yahshua, quien es judío, decidió nacer judío. Entonces, ¿cómo diría aquí orando en el Ruach HaKodesh? No dice orando en el entendimiento. Si tú viste, ya leímos orando con el entendimiento, ahorita vamos a ver más citas. No dice eso, orando en el entendimiento dice aquí, no dice eso, dice orando en el Ruach HaKodesh. Y tú ya sabes lo que es orar en el Ruach HaKodesh. Ahora, vamos a 1 Corintios 14, por favor. Vamos a 1 Corintios 14. Y vamos a ir desglosando más el tema para que todos sean edificados. Y aquí acabamos de leer en Judas 20, edificándoos, porque eso te edifica a ti. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos a ir en partes. Me vienen tantas ideas, pero vamos a ir en partes. 1 Corintios 14, ¿quién lo tiene? Dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Entonces tú tienes que procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Eso es lo que quiere el Eterno. Por eso yo acá, con todo mi amor, en Yahshua Mashiach, con todo amor también a ustedes, pero no todo, porque todo le pertenece al Eterno. Pero sí con amor para ustedes les digo, vamos a profetizar. No faltará pan, no faltará agua, no faltará leche para nuestros niños. Entonces por eso los hago profetizar y por eso cantamos, y a la hora de estar cantando los amados Ajín con el micrófono, lógico, con mi voz estoy profetizando. Aleluya. A eso nos ha llamado al Eterno, no ser estáticos y aprendernos una jalel de memoria y repetirla 10,000 veces. Eso aburre a cualquiera, cuánto más al Eterno. Él quiere ministración. Tú dirás, ¿podemos ministrar el corazón del Eterno? Sí, ministramos su corazón. Ministrando entonces los Juanín, ministrando Moshe, a Yahweh. ¿Cómo es eso? Que un hombre pueda ministrar el corazón, decirle cuánto te amo, Abacados, te adoro sobre todas las cosas. Eso es ministrar su corazón. El verso 2 es muy importante de 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Ruach HaKodesh habla misterios. Y entonces la cita que yo les di sobre el Ruach HaKodesh, es decir, que nos ayuda con gemidos indecibles, aquí está. Aleluya. Todos por favor el verso 2, amén. Y esto ha sido motivo de burlas y motivo de mofas y motivo de todo tipo de críticas para los que tenemos eso de hablar con el Eterno en el Espíritu, pero no nos interesa. No nos interesa que nos critiquen. Si de todas maneras nos critican por guardar el Shabbat, si te critican por ser parte de gozo y paz, ¿qué más? Tú exalta al Eterno y ahorita vamos a ir a otra cosa. Dice así el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortando, con exhortación y consolación. Entonces la profecía debe ser en el idioma que entiendan los demás. La edificación personal es en una lengua extraña que ni la misma persona entiende porque habla misterios. Pero en el fondo de su espíritu, cuando se va creciendo en santidad, sabe perfectamente qué está diciéndole al Eterno. Sí, ahorita vamos para allá. Dice el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Kehilá. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. No quiere decir un idioma en el entendimiento. No, porque si no, entonces yo utilizaría las frases que me sé en hebreo y las frases que me sé en inglés y listo, y se acabó, y no hay problema. No, pero de eso no se está tratando. Porque una cosa son lenguas y otra cosa el don de lenguas. Ahorita voy a explicar qué diferencia hay. Así que quisiera, dice, entonces queda claro el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Kehilá. Sí, porque le está entendiendo el otro. Pero ya dije, las lenguas son para tener comunión íntima con el Eterno, viajad en hebreo. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para la Kehilá reciba edificación.
Rav Shaul escribió cosas tan profundas y con tanto misterio y a veces como que no lo entiende uno, y aquí está hablando de dos cosas. Uno, hablar una lengua para comunicarse con el Eterno, que solamente el Eterno lo hace, no lo hacemos nosotros, nos toma el Ruach HaKodesh. Y otra cosa es hablar una lengua que tiene que ser, que va a ser para edificación de la Kehilá. No sé si me doy a entender. Un idioma que la persona conoce. Entonces tenemos aquí preciosos hermanos que saben español, alemán, hablan muy bien el inglés, hablan francés, y ahora qué bueno que ya están bautizados en el Ruach HaKodesh. Pero eso lo adquirieron por conocimiento, por estar en universidades o irse de un país a otro y aprenderlo, pero eso se adquirió con el entendimiento, no con el espíritu. Está hablando aquí de dos cosas diferentes, y no estoy inventando, ahorita lo vamos a aclarar. Dice así entonces el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí está hablando de shofar. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces aquí Rav Shaul está diciendo, tú hablas lenguas, es decir, te comunicas con el Eterno. Eso es para ti y eso es en privado, no es para que lo vengas a lucir a la Kehilá. O puedes estar en la Kehilá hablando, pero calladito, nada de espectáculos y de azotarse, y eso sí es satánico. El Eterno es paz, es shalom. Ahora los que tienen todo esto me van a ir comprendiendo, y los que no lo tengan, si el Eterno lo permite, lo tendrán hoy mismo. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero es hermoso porque se edifica a uno. Y entonces dice, si yo voy y les hablo en otra lengua extraña, no van a entender la edificación, porque es profecía y doctrina. Lo que yo les quiero enseñar es que se arrepientan y crean en Yahshua Mashiach. Aquí lo está diciendo Rav Shaul. Dice así el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, ¿te das cuenta? Aquí ya está la palabra idiomas. Safot. De idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la Kehilá. Entonces, a ver, voy explicando algo. Si yo estoy comunicándome, por así decir, por la inmensa rajem del Eterno, el Ruach HaKodesh me toma, yo empiezo a gemir, y empiezo a hablar en una lengua que no entiendo, pero el Eterno me empieza a hablar y me dice, quiero que les enseñes esto. Por ejemplo, lo de ayer. El Eterno se mostró en una tormenta eléctrica. No es una tormenta eléctrica el Eterno, pero le plació expresarse así a nosotros, bueno, a nuestros antepasados, al pueblo de Israel. ¿Es así? Por eso puse los videos. ¿Cómo vino todo eso? Si puedo yo hablar con el entendimiento, entonces hablo en español o en las pocas palabras de hebreo que sé, las frases ya que tengo armadas, etcétera. Yo voy rápido poniendo palabras y demás, aunque a veces no con la más correcta pronunciación, pero es un idioma aprendido con el entendimiento. Pero aquí está hablando orar en el Ruach. Y orar en el Ruach es una lengua que no comprendemos, porque el mismo Eterno nos toma y entonces nosotros empezamos a hablar. Ahora, dice así el verso 12. Así también vosotros, pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la Kehilá. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, este verso es muy importante, amada Kehilá, por favor subráyenlo, el verso 13. El verso 13 no diría esto, no tendría razón de ser este verso si no existiera esto. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso quiere decir que habla, pero no le entiende. Hablamos, pero no lo entendemos. ¿Sí va quedando claro? Y no es el bibi bababú, no, es un lenguaje articulado, bien articulado.
Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. No tendría razón de ser este verso aquí si no fuera verdad, si no existiera. Entonces no está hablando de un idioma, no está hablando de un idioma que hayamos aprendido o que hayas aprendido en la universidad o por haber tenido la bendición, la oportunidad, gracias al abacados, de haber ido a otro país a aprender ese idioma. No sé si queda claro. Una cosa es el entendimiento y otra cosa es en el espíritu, y ahorita lo aclara Rav Shaul. A ver, todos el 13, por favor. Amén. Está claro, ¿sí le entienden? Entonces se habla en algo que no entendemos. Si esto fuera fábula, si fuera una mentira, pues qué terrible, pero no es una mentira, porque ya di otras 2 o 3 citas sobre orar en el Ruach HaKodesh. No tendría razón, digo por tercera vez, este verso si no fuera verdad, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces existe que tú empiezas a orar y empiezas de repente a hablar en una lengua que no entiendes. Eso es hablar en lenguas. Y entonces lo que sí dice Rav Shaul, pida al Eterno poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua, dice 14, desconocida, mi espíritu ora. O sea, no está diciendo que no ora su espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces una cosa es el espíritu y otra cosa es el entendimiento, y no querramos encajonar el espíritu con el entendimiento a fuerza y decir, no existe eso. Existe eso y más. Aquí hay malajim en este altar. Si lo crees, amén. Y si no lo crees, amén de todas maneras, porque así es. Y está Yahshua HaMashiach presente, tan simple y tan hermosamente como eso, donde 2 o 3 estuvieren reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Aquí está Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! 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 Le galela al Eterno allí. Eso es en el espíritu. Aleluya. Creerlo es en el espíritu. Bendito es el abacados. Ahora fíjense cómo sigue. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, el 14 ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero el espíritu es el que se está nutriendo. Porque el mismo Ruach HaKodesh nos toma y empezamos a hablar en una lengua extraña que no conocemos. Pidamos al Eterno poder interpretarla. Ahora, va más allá de lo que podemos imaginar. No se trata que nos diga, bueno, entonces tú pronunciaste esto y el vocablo este es así, y el adjetivo y el subjetivo, y entonces el verbo lo vas a colocar aquí. No es así poder interpretarla. Es en el espíritu. No sé si me doy a entender, porque si uno entonces dijera idioma, entonces hablan un idioma y ven y ministranos profecía, que es importante, pero no está diciendo eso el Eterno. Sentimos en el Espíritu lo que le estamos diciendo al Abacadosh. Aleluya. No está diciendo, a ver, vamos a aprender los pronombres. En el idioma que estás hablando, el pronombre yo es tal, el tú es tal. No sé si me doy a entender. El tal es tal, ahora lo vas a conjugar, hijo. No es así como nos habla el Eterno, Él habla al Espíritu. Entonces discernimos cosas en el Espíritu. Dice aquí, va quedando claro. Este tema está siendo filmado y grabado para edificación de muchos en el nombre de Yahshua Mashiach y con el poder del Ruach HaKodesh. Dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también, subráyese también, con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces tú puedes cantar en lenguas extrañas que no conoces, pides al Eterno interpretarla y no te va a decir este es el adjetivo fulano y esos son los pronombres y por favor te equivocaste en la conjugación de esto y no es así. No es así, no es así, no es así. ¿Quién va entendiendo? Entonces, fíjense muy bien cómo aquí está. En el verso 13, claro, repito por 4ª vez, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Entonces está hablando en una lengua que no conoce. ¿Queda claro? Si no, no tendría razón de estar este verso. El verso 15,
El verso 14, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. No está diciendo que no ora su espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. El 15, que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También es más, agregado a. Y entonces es precioso, y yo les he explicado que cuando yo leo los salmos, lo empiezo a cantar en español. Y después, si sé la transliteración al hebreo, lo empiezo a cantar en hebreo. Y después a la lengua, a las lenguas. Pero tengo que dar frutos. En primer lugar, tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento. Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. Pero siendo ladrón, mentiroso, etcétera, hipócrita, etcétera, 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 no se puede, eso no existe. Dice el 16, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Rab Shaul? Él sabía varios idiomas y a veces no está traducido como en el verso, por ejemplo, 10, que dice idiomas. Más que todos vosotros. Pero en la Kehilá prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, porque estaba profetizando que Yahshua es el Mashiach. Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la Torah, dice aquí, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Adón. Y ahí te remite a la cita de Isaías 28, 11, 12, donde, vuelvo a repetir, los pastores cristianos, muchos de ellos, no todos, y vuelvo a repetir, no te sientas agredido, tú si eres cristiano, ven a la verdad, a la Torah, el día es el Shabbat, su nombre del Eterno es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, Él es nuestro Mesías. Y aquí está hablando exactamente de lo que ocurrió en Segunda de Reyes 17, verso 14 al 23, y está hablando, pero quiero llevarlos allá. Deuteronomio 28, vamos para Deuteronomio 28, verso 49. 28, verso 49. Bendito es el Abacados. Cuando tengan Deuteronomio, miren cómo Rab Shaul estaba ministrando lenguas, profecía, pero con la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, está hablando de 1000 cosas aquí Rab Shaul al mismo tiempo, un hombre tan ungido, no lo idolatramos. No idolatramos su memoria. ¿Quién tiene Deuteronomio 28, verso 49? Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Se está refiriendo a una lengua para juicio. ¿A una lengua para qué? No está hablando de una lengua para comunicarse con el Eterno, eso es otra cosa. Entonces, a ver, lean todos el 49, por favor. Amén. Hace tiempo, ya como mesiánicos, hicimos un culto de oración acá. Y entonces yo le impuse las manos a varios hermanos que todavía siguen acá. Aleluya, después de tantos años. Y entonces uno de ellos empezó a hablar en lenguas. Y después, si puedes dar tu testimonio, amado Aj, no voy a decir quién ni voy a penar a nadie. Después él, saliendo de aquí, se fue con su esposa y no dejaba de hablar en lenguas. No podía volver al español. Entonces, lógico que se asustaron, porque no podía ya, no podía articular palabras en español. No pongan esa cara de asustados. Esto no es brujería, es totalmente santidad. Y entonces cuando iba en camino, dijo, no, vamos a regresar, dijo la esposa, no, yo me regreso y le pregunto al Roy. Y entonces pasaron un par de horas, y entonces regresó
regresó la esposa y me dijo, es que no puede regresar al español. Va a regresar al español, no te preocupes. Y el don ya, o sea, el hablar en lenguas, perdón, hago la aclaración, ya lo tiene y nadie se lo va a quitar, porque los dones son irrevocables. Pero aquí hay la mezcla de lenguas con don. Ahorita voy a explicar eso. Y entonces se fueron. Es así como cuando la seguridad del médico, cuando dice, doctor, no le baja la fiebre a mi hijo, le va a bajar. Le va a bajar, nada más dale la medicina bien y no le des cosas malas de comer y le va a bajar, no te preocupes, porque sabemos lo que estamos haciendo. Cuanto más en lo espiritual tenemos que estar preparados. Va a volver al español. Pasó más tiempo y no podía volver al español. Hubo más preocupación. Roé no vuelve al español, va a volver a hablar español. Sí, no es un éxtasis del cual ya se fue a un viaje astral y no va a volver jamás. Eso no. Y después ya al español. Aleluya, no pasa nada. Y este varón es uno de los varones, para cabo del Eterno, más ungidos de la congregación. Aleluya, aleluya. Y no nada más el Eterno lo bendijo con eso, sí, con hablar lenguas y comunicarse con el Eterno, sino poder ministrar con fuerza y con poder y con mucha sabiduría. Eso existe, hermanos. Si no lo crees, vete a otro lado. Vete con los testigos de Jehová. Aquí no cabes. Esto es real. Ahora, pero no por eso se espanten. Es que se ha satanizado tantas cosas y el diablo lo primero que hace, y Yahshua Mashiach le reprenda, es meter miedo para que tú no te introduzcas en lo que el Eterno te quiere mostrar. Hoy. ¿De acuerdo? Ahora, volvemos entonces a ver. Voy a decir esto, si quieren anotarlo. Diferencia entre hablar en lenguas y el don de lenguas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo con la administración primaria, o sea, lo primero que yo les comenté. ¿De acuerdo? A ver, conozco personas que conocen 5 idiomas o hasta 10 y son paganos, impíos y se revuelcan con cualquier prostituta. ¿Tendrán el Tevilá del Ruach HaKodesh? Claro que no. Eso lo adquirieron por entendimiento, por conocimiento, pero eso es otra cosa. Entonces hay una diferencia entre hablar en lenguas y don de lenguas. Ahora, cuando hablamos en lenguas, anótenlo, no hablamos a los hombres sino a Elohim. Cuando hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres sino a Elohim. ¿De acuerdo? Y repito, cuando hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres sino a Elohim. Aleluya. Porque ¿qué caso tendría? A ver, pongan atención, porque es una lengua que no entendemos, pero el Ruach HaKodesh claro que la entiende. ¿Quién es Yahshua Mashiach? O sea, es el soplo del Altísimo de Yahshua Mashiach. ¿Qué clase? A ver, los hermanos que aquí hablan, por ejemplo, francés o alemán, ¿qué caso tendría? Sí tendría caso, yo no digo que no. Pum, te vas al francés y le empiezas a adorar en francés. Y ya. Eso no es. Aquí ya vimos claramente que no se le entiende a la lengua que se está hablando y que hay que pedir la interpretación. ¿Sí me doy a entender? Porque si tú estás hablando en francés, pues tú le estás entendiendo y el Ruach HaKodesh claro que te entiende, Yahweh te entiende. Pero no se refiere a eso. Cuando hablamos en lenguas, es una lengua extraña y hay que pedir interpretación. Pero eso va a ser en el espíritu, no va a ser, vuelvo a repetir por tercera vez, estos son los pronombres, estos son los adjetivos, estos son los sustantivos y vas a colocar las frases así, si no, no te escucho. No es así, hermanos. ¿Quién va entendiendo? Cuando hablamos en lenguas, repite, no hablamos a los hombres, sino a Elohim. Ahora, ¿está escrito lo que te acabo de decir? Sí, lo acabamos de leer. Por eso yo podría decir que estas lenguas no necesitan una interpretación como tal, porque estamos hablando primadamente con Elohim, porque no es para otros. A ver,
Dice así, 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Mira, yo te dicté lo que está en la Tanaj, no te dicté alguna idea mía. Pues nadie le entiende, aunque por el Ruach HaKodesh habla misterios. Aleluya. Entonces, estas lenguas no necesitan interpretación porque no va a haber, eso es algo muy importante y algo que raramente se hace en otras congregaciones. Dicen, bueno, ahora que interprete. ¿Cómo que interprete si nada más es para Él? Yo no necesito que me interprete lo que está hablando Él con el Eterno. Puede ser que le dé un mensaje y entonces sí sea profecía y entonces se une otro don, pero la lengua como tal no necesita ser interpretada. Por eso dice aquí en el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, pero para él. Ahora, si vamos a hablar entonces, y aquí dice Shaul, otras cosas. Si alguien aquí viene y nos habla, por ejemplo, en portugués, a lo mejor le entendemos algunas palabras, pero no le vamos a entender todo. Le vamos a decir, oiga, ¿sabe usted español? Sí, mejor háblenos en español, ¿no? Y vamos a entender todos acá, aunque hay hermanos que hablan muy bien el inglés y el francés y el alemán, pero le vamos a entender todos, sin duda, en español, porque va a profetizar, va a darnos un mensaje, y entonces debe ser en una sola lengua. Ahora, con el don de lenguas, anótenlo así tal cual, no hablamos a Elohim, hablamos a los hombres. Con el don de lenguas, no hablamos a Elohim, hablamos a los hombres. Es lo que sucedió en Hechos 2. Con el don de lenguas no hablamos a Elohim, hablamos a los hombres. Por eso se requiere de interpretación. O lo de Hechos 2, que fue sobrenatural totalmente. Vamos entendiendo según la Tanaj. Sí, cuando hablamos en lenguas, aquí está claro que hablamos algo que no entendemos. Sí, porque por el Ruach HaKodesh hablamos misterios. Cuando hablamos en lenguas no hablamos a los hombres, sino a Elohim. Y aquí está anotado, ¿sí? Ok, con el don de lenguas no hablamos a Elohim, hablamos a los hombres. Por eso se requiere interpretación, porque va a haber una explicación. Entonces, ya lo he dicho porque está en el verso 2, se hablan misterios. Ahora, si se habla en lenguas, así mismo se edifica. Está en el verso 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la Kehilá. Está haciendo una separación, Rav Shaul. Y en pocas palabras, nuestro espíritu ora. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, nosotros estamos bendiciendo a Elohim y le estamos dando gracias. Estamos bendiciendo a Elohim y le estamos dando gracias. Y aparte le estamos diciendo tantas cosas hermosas. Y tú dirás, ¿cómo si no le entendemos? Le entendemos en el espíritu, y eso se refiere a la interpretación. Y perdón que sea repetitivo, la quinta o la sexta o la séptima vez, entonces no nos va a decir, no, el pronombre es este y el adjetivo es este. No, porque es una lengua extraña. Aleluya, aleluya. Sí. Y entonces es tan fácil como esto, a ver, tan sencillo como eso. Entonces, bueno, pide interpretarla. Ajá, bueno, entonces me siento y me enseñas Abacadosh. Sí, el pronombre es tal. Ajá, el adjetivo es tal. No es así, es espiritual. Bendito es el Abacadosh. El diablo copia todo, y lo voy a ministrar hoy en la tarde. Entonces los santeros también hablan en lenguas, pero son lenguas satánicas, diabólicas. Pero hay una gran diferencia, ellos adoran al diablo, nosotros adoramos al Todopoderoso. ¿Sí se entiende? Los brujos hablan en lenguas, en el catolicismo cristiano carismático hablan en lenguas. Por favor, adorando al sol, eso me consta, eso me consta, no estoy inventando acá. Entonces, no. Y no porque exista eso, tú no apliques lo que el Eterno quiere para ti. Eso existe. Sí, pero entonces, ¿por qué yo me voy a limitar
si hay un brujo ahí santero que está más feo que el diablo? ¿A mí qué me interesa? Yo voy a adorar al Eterno con lo que el Eterno me ha dado. Amén. Y entonces recibe una edificación. Aleluya. Bueno, ahora, vamos a Efesios 6. Vamos a Efesios 6. Pero eso de pataletas y temblorinas y eso, no, eso ya es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el Eterno. Efesios 6, verso 18. Efesios 6, verso 18. Bendito es el abacados. ¿Quién tiene Efesios 6, verso 18? Es que veamos la altura. No estamos idolatrando la memoria de Rab Shaul, de Pablo, de Rab Shaul, no. Estamos viendo que este varón tenía una unción especial. Para que le haya hablado directamente Yahshua, ¿por qué me persigues? Dura cosa es contra el aguijón, etc. ¿Quién tiene Efesios 6, verso 18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach HaKodesh, no dice en el entendimiento, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. ¿Todos el 18 con gozo? Amén. Ahora ya vimos que es orar en el Ruach, ya tienes las citas. Ahora vamos otra vez a 1 Corintios 14, esto es donde ha dado tanta polémica. Es como la carta a los Gálatas. El cristianismo la ha entendido que dice no a la circuncisión, pero sí a la circuncisión, claro que sí. Los pactos no han pasado. Entonces Rab Shaul escribió cosas tan profundas, es que no era un genio, estaba ungido por el Ruach HaKodesh. Entonces para seguirle los pasos a alguien que está ungido, como en el caso de Rab Shaul, hay que tener cuidado, hay que ir a prisa, porque por eso él se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Tremendo varón, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 14, 15. ¿No se te olvidará la cita de Efesios 6, 18? No se te olvidará. ¿Ya la notaron? ¿Cuántos hay acá? ¿Ya la notaron? Ahora, 1 Corintios 14, verso 15. Vamos a ver. ¿Qué pues? Oraré con el Ruach HaKodesh, con mi espíritu hacia él, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. El hecho de que esté en minúsculas se refiere al espíritu de uno, pero ¿quién es el que nos toma sino el Ruach HaKodesh? Una cosa es orar en el espíritu y otra cosa es orar con el entendimiento. Y entonces, si oramos con el entendimiento, le entendemos. Si oramos en el espíritu, no entendemos. ¿Eso dónde está? En el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim, pues nadie le entiende aún, aunque por el espíritu, el Ruach HaKodesh, habla misterios. Aleluya. ¿Sí? Bueno, recuerden que somos mesiánicos. Ahora, la oración en el entendimiento, entonces, ¿qué se usa en el entendimiento? Cuando uno ora con el entendimiento, se usa la razón y se usa la inteligencia, y son dos cosas diferentes. Anótenlo, amados preciosos. Bendito es el abacados. Entonces, en el entendimiento, orar en el entendimiento, se usa la razón, se usa la inteligencia. Ahí interviene hasta la memoria. Salmo 49, vamos al Salmo 49, verso 1 al 3. Y entonces aquí los hijos de Coré hicieron este Teilim, esta exaltación. Ellos escribieron muchos salmos. ¿Quién tiene el Salmo 49? Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte. Salmo 49, quiero que todos lo tengan. Es un tema tan importante porque es tan polémico, porque nadie le entiende. O bueno, es un decir, eso de nadie le entiende. Recuerden que no tendría razón de ser muchos versos si no existiera, si no fuera verdad. Esto es como cuando dicen Deuteronomio 18, verso 10, que no hay en medio de ti encantador ni adivino quien consulte a los muertos, etc. El Eterno no lo diría si eso no existiera. Tú prohíbes el cigarro a tus hijos porque existe. No le vas a prohibir algo que no exista. Entonces, si está escrito es porque existe.
Salmo 49, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Todos del 1 al 3, amén. ¿A quién le está hablando? ¿A Elohim o a los hombres? Entonces tiene que ser con entendimiento. Le está hablando a los hombres, no tenía por qué hablar en lenguas. Es un decir, no. Pero claro, es decir, que está hablando con el entendimiento, con razón, con sabiduría. Vamos a Proverbios 2. Vamos por favor a Proverbios 2. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Aleluya. Proverbios 2, verso 1 al 5. Entonces te quitas todo lo carnal, todo lo chismoso, todo lo mundano. Y entonces el Eterno te revierte del poder del Ruaj HaKodesh y empiezas a hablar cosas que no entiendes, pero tú sabes que estás adorando al Eterno. Y el Eterno después te da la interpretación y no te lo va a dar como cuando vas a aprender los números en inglés y etcétera. No, así no es, así no es. ¿Quién tiene Proverbios 2? Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Voy a leer del 1 al 5, Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ¿quién recuerda estas ministraciones? Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Esto está tremendo, amados. A ver, todos del 1 al 5, amén. Ahora, una cosa, vuelvo a decir, es lenguas y otra cosa es el don de lenguas, es diferente. Y sí, una persona puede tener, por ejemplo, capacidad para aprender varios idiomas o que de repente le viniera, pues, pero conocer alemán, francés, el mismo hebreo, etcétera. Pero aquí está hablando de una lengua que no se entiende. Eso ya lo vimos y que hay que pedir al Eterno interpretación. Ahora, todos los que estamos aquí deberíamos de tener el Ruaj HaKodesh en plenitud, todos, y allá igual, todos amados ahí, tendríamos que tener el Ruaj HaKodesh en plenitud. Entonces, si tenemos el Ruaj HaKodesh en el sello para la salvación y tenemos el Tevilá del Ruaj HaKodesh, porque los Shaleachim ya eran salvos, menos Judas, y después el Eterno sopló para que recibieran un adelanto, por así decirlo, el Ruaj HaKodesh. Vino el Ruaj HaKodesh y los bautizó en fuego, por así decirlo, el Tevilá del Ruaj HaKodesh. Entonces, si tenemos el Ruaj HaKodesh, podemos orar en el Espíritu, porque es el Espíritu, el Ruaj HaKodesh, quien nos ayuda para decirle cosas a Elohim. A ver, entonces vamos a entenderle mejor. Vamos a Yohanan, Juan 14, verso 17. Y esto parece locura para los carnales, pero para los espirituales es más que oro puro. Aleluya. Juan 14, verso 17. Cuando lo tengan todos me dicen, no me espero. ¿Tienen Juan 14, 17? Y el Ruaj HaKodesh de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todos el 17, por favor. Amén. Ahora vamos allá adelantito, entonces tenemos el Ruaj HaKodesh. Aleluya. Vamos a Yohanan 15, en el verso 26 y 27.
Y entonces si tú hablas lenguas no es para venir a presumir, decir, bueno, yo soy más que los demás, jajaja, los demás no tienen el Ruaj HaKodesh. No, eso debe ser privado. Eso es privado. Aquí déjanos hablar en español y no voy a permitir que nadie se levante y empiece a gritar ahí cosas que no entiende. No, tal vez tenga lengua así, que las diga allá afuera en silencio, tranquilo, y en su casa que grite todo lo que quiera. Tiene que ser todo con orden. Aleluya. Sí, porque aquí yo no vengo a dar espectáculos tampoco, todos los demás no. ¿Quién tiene Yohanan 15, verso 26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Abba, quien yo os enviaré del Abba, el Ruaj HaKodesh de verdad, el cual procede del Abba, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, si nosotros tenemos el Ruaj HaKodesh, podemos tener los dones, y el hablar lenguas no se considera tanto un don como tal, porque esos son idiomas específicos, por eso empecé a decir Lashon y Safot, eso es otra cosa, amados Sahim. Siempre se ha confundido eso, tengamos cuidado. Vamos a 2 de Corintios, vamos por favor a 2 de Corintios, vamos para allá, 2 de Corintios 10. Y si vieras cuántas batallas se han ganado adorando a Yahweh en lenguas, bendito es Yahshua Mashiach. Y somos mesiánicos, con talit, circuncisión, guardamos Shabbat, mencionamos los nombres correctos, guardamos las fiestas, hicimos Tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach, hicimos Mikveh antes de esta fiesta, bendito es el Abacadosh. ¿Quién tiene 2 de Corintios 10:4? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Por favor, todos el 4. Bendito es el Abacadosh. Ahora, vamos a ver cómo Rab Shaul dijo muchas cosas que aparentemente uno se dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Hasta que no lo experimenta uno, entonces dice, ahora entiendo lo que quiso decir el Ruaj HaKodesh a través de Rab Shaul. Vamos a Gálatas 4:19. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a aprender algo. ¿Cómo es eso? Gálatas 4:19. Cuando lo tengan me dicen, no, quiero que lo tengan todos, anótenlo todos, por favor. Mira, los pajaritos están alegres. Aleluya. ¿Quién tiene Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Yahshua Mashiach sea formado en vosotros. ¿Todos? Amén. ¿Puede un hombre, una pregunta y no conteste, como médico lo voy a hacer, ¿puede un hombre tener dolores de parto? No. ¿Puede sentir lo que son los dolores de parto? Físicamente no, espiritualmente sí, aquí está. ¿Cómo explicas esto? Hasta que yo lo tuve, entonces lo entendí, pero no lo critiqué porque es la palabra y no podemos criticar algo, eso es muy delicado. Es muy delicado porque toda escritura está inspirada por el Ruaj HaKodesh. Aleluya. Entonces un día clamando en el lugar donde el Eterno me habló, estando de rodillas, clamando, gimiendo, de madrugada, sudando, amando poder y empezando a hablar lenguas, hablando, empecé a sentir lo que eran dolores de parto. ¿Y cómo es eso si soy varón? Eso es espiritual, pero se transmite hacia el abdomen y no es por estar enfermo del estómago, no es para risa. Entonces eso es espiritual. Y cuando yo acabé de clamar y de orar y de gemir, etcétera, gracias al Ruaj HaKodesh, me levanté, me fui exhausto, me fui a echar agua al baño y me acosté. Y al otro día todos los huesos me dolían y entonces empezó más fruto y empezaron a hacer más almas. Aleluya por ese aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach Teilá Shelcha. Bendito es el Abacadosh. Todo es real. Bueno.
Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, pero si dice aquí dolores de parto, no, pues no podemos padecer eso. No, Rav Shaul fue entregado, fue un hombre apartado. Cada quien sabe para qué ha sido apartado. Cuando yo les comenté lo de ese concurso, y perdón que lo vuelva yo a repetir, ¿se acuerdan de cuando yo era niño y que le amueblaron la casa a mis papás? ¿Se acuerdan de todo eso? Después ya me lo contaron mis papás y yo sí sentía algo en mi corazón, que algunos somos llamados y cada quien con un llamado. Ahorita pongo ejemplos, y apartados, y yo sentía, siempre he sentido que yo fui apartado. Bendito es Yahshua HaMashiach, no me jacto de nada, para hacer bendición para otros. Los que no les ha gustado y se han ido, hemos tenido que expulsar, es porque son pecadores, tal cual, pero no, uno siente entonces para qué fue uno apartado. A ver, ponme una partitura. Yo no la sé leer. Yo aprendí piano, algo de piano, trompeta y guitarra y otros instrumentos, pero más bien es lírico, por oído. Pero ponle unas partituras a los ajim y te lo leen. ¿Cómo es eso? ¿Que todos podemos leer partituras? No, son dones, talentos más bien especiales. Aleluya. Pero que te desenreden una partitura. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde están qué significa este puntito? ¿Esta corchea? No sé. ¿O sabes? ¿No se oye? No, entonces aprendamos que el Eterno tiene un plan para cada quien. Vamos a Joel 2, todavía no termino. 2, vamos a Joel 2, bendito es el Abacadosh. Entonces cada quien sabemos, entonces utilicemos lo que el Eterno nos ha dado para hacer bendición de otros, no para aprovecharnos de los otros. Aleluya. Joel 2.12, cuando tengan Joel 2.12, anótenlo y vamos para allá. Y ahorita vamos a ver si nada más era para la época apostólica o ya no. No, pues yo soy mesiánico, yo no puedo hacer esas cosas, Roe. ¿Cómo? ¿Cuáles cosas? Estamos hablando de la Tanaj. Te estoy dando citas aquí y allá. Aleluya. Joel 2, verso 12, cuando lo tengan me dicen un amén. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y yo estoy seguro que el Eterno cuando dijo esto, todavía no había sido derramado el Ruach HaKodesh, pero para nosotros es lo que repito, una vez viniendo Yahshua y otra cosa, hay una gran diferencia entre los amados Ajín de casa de Judá, a la cual nosotros bendecimos, a los judíos de Jerusalén, de otras partes del mundo, a la casa de Judá, y hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros creemos en Yahshua y Él es el Mashiach. Él es el Mashiach. Y muchos de ellos ya están reconociendo que Yahshua es el Mashiach. Entonces ahora esto más agregado con todo vuestro ayuno y lamento, y entonces cuando empieza uno a gemir y no sabe uno qué dice. Bendito es el Abacados. Y eso ya lo vimos en 1 Corintios 14. Ahora, vamos rápido para Ezequiel. Vamos para allá, Ezequiel en el capítulo 22. Vamos para allá, Ezequiel 22. Vamos para allá. Es mesianismo, guardamos Torah. Acabamos de ministrar Torah. Dice ahí, según esto dice la Torah, etc. Aleluya. Ezequiel 22, verso 30 y 31. ¿Sí? Entonces lo que está buscando el Eterno es que alguien clame, gima en el Espíritu por otros, para que vengan a los pies de Yahshua Mashiach. ¿Quién tiene Ezequiel 22, verso 30? Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira, los consumí y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahweh el Adón. Él está buscando varones, déjate escoger y haz un esfuerzo. Ahí está, entonces, Ishma, el alma, Fesh, el alma, que es la voluntad. Ahora vamos a Filipenses, por favor, vamos a Filipenses. Y ciertamente los que tienen el Tevilá del Ruach HaKodesh entonces empiezan a clamar y a gemir. Vamos para allá, Filipenses. Otra cosa es el don de lenguas. Sí, entonces si tú aprendes francés, alemán, italiano, portugués, ruso, etc.
Pero hay Rav Shaul está hablando en 1 Corintios 14, dos cosas muy diferentes, o muchas cosas muy diferentes. Filipenses 1:9, ¿sí lo tienen? Filipenses 1:9, ¿lo tienen? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto está hablando de algo tangible, de algo que se puede demostrar, ¿por qué no decirlo? Ahora, vamos para allá, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. En Jeremías 31, verso 15, vamos para allá. Jeremías 31, verso 15. Efraín se lamentó de que había dejado al Eterno. Efraín se lamentó, la casa de Israel, no toda. ¿Tienen Jeremías 31? Ahora en el verso 18. ¿Sí lo tienen? Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim. Entonces lo que está pasando acá es esto, a ver, en ese tiempo no había sido derramado el Ruach HaKodesh en los creyentes, por eso ayer ministré en la fiesta de Shavuot, que estamos todavía, que 50 días después de la resurrección de Yeshua Mashiach, el Ruach HaKodesh vino a morar en el corazón de los creyentes, y con el Ruach HaKodesh entendemos la Torah. Pero no había sido derramado todavía el Ruach HaKodesh. Ahora la casa de Israel está recibiendo del Ruach HaKodesh y está lamentándose muchos, no todos los que quisiéramos, pero sí, mucha gente está lamentando y por eso son cada día más llamadas y visitas a los canales de YouTube para Cabo del Eterno y a las páginas de internet para Cabo del Eterno. Están diciendo, yo quiero arrepentirme. Y muchos ya fueron revestidos del poder del Ruach HaKodesh y no tienen los pactos como Cornelio, pero los tendrán. Aleluya. Y como dice Kefas, ¿quién era yo para impedir que el Eterno bautizara? Estoy diciendo así, a Cornelio, ¿quién era yo? Sí lo dice, ¿verdad? ¿Quién recuerda? Sí lo dice. Entonces, ¿yo quién soy para impedir eso? Nadie. Vamos al Salmo 77. Salmo 77. Yo no soy nadie para impedir eso. Al contrario, para ayudar a los hermanos y los que no comprenden, explicarles. Salmo 77, en el verso 3 y en el verso 4. Cuando lo tengan me dicen un amén. Me acordaba de Elohim y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejes pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. A ver, todos el 3 y el 4. De alguna manera David, él fue un ungido especial. Y aunque el Ruach HaKodesh venía y se iba, y venía y se iba, pero ahora está. Y entonces el hecho de no hablar, pero él estaba conmovido, estaba hablando, estaba orando en el Espíritu. ¿De acuerdo? Romanos 15, vamos para allá, Romanos 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Cuando lo tengan Romanos 15, verso 30, me dicen un amén. Bendito es el abacados. Sí, Romanos 15, verso 30. ¿Lo tienen? Pero os ruego, hermanos, aquí por nuestro Adón Yeshua Mashiach, por el amor del Ruach HaKodesh, que me ayudéis orando por mí a Elohim, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, lo acabo de ministrar, y que la ofrenda de mi servicio a los Kadoshim en Jerusalén sea acepta. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Dice el 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Elohim y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces, recordemos que la quejilá de Corintio fue la que le causó más dolores de cabeza a Rav Shaul, pero fueron los más bendecidos en todo tipo de bendición, vale la redundancia, por parte del Ruach HaKodesh. Ahora, quiero llevarlos a 1 Corintios, porque de ahí llevaba la ofrenda. 1 Corintios 1, en 1 Corintios 1, y ahorita voy a llegar al momento ya más medular del tema y voy terminando, pero todavía falta. 1:27. 1 Corintios 1:27. Sí. Aleluya. Sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y no nos jactamos de todo esto, todo es para cabo del Eterno. Ahora, ahí en 1 Corintios 12, vamos para allá, 1 Corintios 12, verso 10. ¿Sí lo tienen? Aquí ya hay, permítame explicarlo algo, como una especie de mezcla. ¿Por qué no decirlo? Porque el Ruaj HaKodesh hace lo que se le place y está bien, porque Él es el Todopoderoso, Yahweh Sebaot. Dice 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí cuando dice diversos géneros de lenguas, no dice que la están interpretando, sino que a otro le da la interpretación de las lenguas. No sé si queda claro que son dos cosas diferentes. ¿Sí? A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cómo ves? Aleluya. Ahora entonces, 1, yo no soy nadie para estorbar la obra del Ruaj HaKodesh. 2, no satanicemos todo. 3, existen las lenguas. Te lo acabo de mostrar con la Tanaj. Ahora, lo que no es aceptable es que se interrumpa un culto, y vuelvo a repetir esto, por alguien que hable lenguas. Puede hablar lenguas, yo no digo que no. Pero lo mejor es que si no hay quien interprete, calle. Es decir, en caso de las lenguas, y esto vamos a ver 1 Corintios 14, verso 28. Si está hablando ya lenguas como tal, entonces tiene que haber algún intérprete, porque si está hablando de la Kehilá, tiene que haber quien interprete, porque si está hablando en lengua desconocida, está hablando solamente a Elohim, y no tiene por qué hacer aquí un espectáculo. 1 Corintios 14, verso 28. ¿Sí lo tienen? Y si no hay intérprete, calle en la Kehilá y hable para sí mismo y para Elohim. Aleluya. ¿Sí? Amén. Entonces recordemos las palabras de Yahshua Mashiach: por los frutos los conoceréis. Ahora, en Joel 2:28, vamos para allá, amados Sahim, en Joel 2:28, y vamos entonces a aclarar si esto solamente fue para la época de los Shaleachim, de los apóstoles, o bien para nuestros días. Bendito es el Abacadush, bendito es tu nombre, Abba. Bueno, vamos a Joel. En el 2:28, bendito es tu nombre, Abacadosh. En el 2:28 dice así: y después de esto derramaré mi Ruaj HaKodesh sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, mi Ruaj HaKodesh, en aquellos días. Estos son los días. Estos son los días más fuertes, ¿de acuerdo? Lo dio en Hechos 2, pero es hasta ahora, ahora con más fuerza, Y mira muy bien cómo dice siervos y sobre las siervas, sobre las mujercitas. Entonces nada que las mujercitas no pueden hablar lenguas o tener dones, el Eterno hace lo que le place, bendito es su nombre. Ahora, vamos a 1 Corintios, perdónenme, quiero mostrarles más citas. Mientras más citas va a ser mejor, porque tu tema entonces queda más estructurado y con más validez. 1 Corintios 13. Y entonces muchos dicen, bueno, los dones solamente fueron para la época de los Shaleachim, de los apóstoles, y se acabó. No, eso no dice la Tanaj. La Tanaj dice esto, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces lo único que no va a terminar es el amor, porque el amor es eterno.
¿Qué es lo que va a terminar cuando venga Yahshua? La profecía, porque va a estar Yahshua HaMashiach ya reinando. Sí. Y nosotros en el milenio, tanto los que estén vivos, no sabemos quiénes vamos a pasar vivos, si vamos a pasar vivos o el Eterno nos va a arrebatar, no lo sabemos, pero hasta entonces que venga Yahshua, cesa la profecía y cesan las lenguas, y cesan los milagros y cesa todo, hasta que venga Yahshua. Sí, entonces estamos esperando a Yahshua, entonces no ha terminado, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿quién inventó todo eso? Miren, hay una doctrina de Juan Calvino en 1500, él vivió de 1509 a 1564, él es uno de los de la Reforma Protestante. Esto es importante, tú vas a decir, ¿qué nos interesa eso, Roy, si somos mesiánicos? Hay que conocer de todo, ¿sí? Y entonces el calvinismo dijo, no, los dones ya no son, pero pues él era católico, protestante, pues ¿qué iba a entender de eso si no guardaba ni el Shabbat? Y entonces hay una doctrina muy fuerte que ya tomó más fuerza ahora, así como lo del calendario solar y el Shabbat lunar. Entonces muchos se están dejando arrastrar por el calvinismo, siendo inclusive mesiánicos. No, nosotros tenemos que seguir a Yahshua, no a Calvino. Calvino no dejó de ser un católico protestante, ya nada más. Y él dijo, los dones ya no. Solamente para los apóstoles. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un hombre o a Yahshua? Le creemos a Yahshua. ¿De acuerdo? Entonces los dones siguen. Ahora, vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Vamos para allá. Efesios 4. En Efesios 4, verso 11. Y me dicen un amén cuando lo tengan. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Entonces los dones, los talentos, el hecho de que tú hables en lenguas y hables con Elohim, te edificas tú, hablas a Elohim, no a los hombres. Pero sin embargo, hago un paréntesis porque esto es real, el Eterno te edifica a ti y después tú ya en el idioma que hables puedes edificar a otros. No sé si me di a entender. Sí, hay una gran diferencia en esto, por favor, no se vayan a confundir, amados aquí. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua HaMashiach. Hasta que venga Yahshua HaMashiach, acaban todos los dones. Aleluya, aleluya. Sin embargo, hay muchas cosas que desconocemos del milenio. Vamos a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 16. Cuando tengan 1 Tesalonicenses 5, 16, fíjense cómo va el orden de lo que está diciendo Rab Shaul aquí. 1 Tesalonicenses 5, verso 16. ¿Lo tienen? Está siempre ¿qué? Gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Yahshua Mashiach. No apaguéis al Ruach HaKodesh, subráyalo. No menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Elohim de Shalom os santifique, te perfeccione por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Vayan todo, entonces todo terminará cuando venga Yahshua Mashiach. Bendito es su nombre, pero no tenemos por qué apagar al Ruach HaKodesh. Entonces vamos a examinarlo todo, y los que sabemos un poquito más y tenemos más bendición en cuanto ya la unción, etcétera, y eso es para cabo del Eterno. Entonces a nosotros nos toca ir orientando al rebaño, decir, no, esto sí, esto no, esto no, esto la predice en el cristianismo, esto no, pero esto sí. O tal vez el Eterno hizo una excepción contigo y te pasó lo de Cornelio, te hizo el Tevilá porque te iba a traer para su Torah. Aleluya, ¿se entiende? 1 Corintios 1, vamos para allá, 1 Corintios 1. Pero el baba y luego estarse moviendo así, no, esas cosas no son correctas.
1 Corintios 1, verso 4. Cuando lo tengan me dicen un amén. 1 Corintios 1, 4 al 9. Gracias doy a Elohim siempre por vosotros, por la gracia, la rajem de Elohim que os fue dada en Yahshua Mashiach, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia. ¿Te das cuenta? Le está reconociendo a los corintios que fueron muy bendecidos, así como el testimonio acerca de Mashiach Yahshua ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro don Yahshua Mashiach. Nada falta, le estaba diciendo, hasta que venga Yahshua Mashiach. Y entonces acaban las lenguas, acaban la profecía, acaba todo. ¿Sí se le entendió? Entonces Calvino estaba equivocado, lógico, y todos los que están siguiendo esa doctrina, inclusive diciéndose mesiánicos. De tal manera, dice el 7, que lo voy a repetir, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro don Yahshua Mashiach, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro don Yahshua Mashiach. Fiel es Elohim, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yahshua Mashiach, nuestro Adón. Hasta que venga Yahshua Mashiach, bendito es su nombre. Ahora vamos a Mateo 12, vamos por favor a Mateo 12. Mateo 12 en el verso 31 y en el verso 32. Por eso pues nosotros no podemos, es muy delicado decir, no, eso es del diablo. Y si viene de Elohim, pero para eso entonces pedamos discernimiento. Y si tú no tienes, entonces acude a quien que tenga. Aleluya. Dice Mateo 12, versos 31, 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, contra el Bajacodes no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Bajacodes no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque está en el verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y hoy en la tarde y el sábado en la tarde, después en Shabbat a las 4 de la tarde, vamos a entender más cosas de todo esto, vamos a entender. Entonces yo te invito que sigas acá con nosotros y también a través de internet. Entonces no podemos decir esto viene de Hasatán, lo desechamos. No, los fariseos confundieron el poder del Bajacodes con el poder de Hasatán. Los dones terminarán hasta que venga Yahshua. Ahora, voy terminando. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, vamos a ir ahí otra vez. Amén. Y en el verso 17.